primera columna, primer espacio Correpi en Troyanos del Sistema 2017. Porque no son un número, son historia, son nuestra historia. Casi 5.000 víctimas del Estado represor, presentes, ahora y siempre, ahora y siempre. Espacio Correpi, sobre violencia policial e institucional, en Troyanos del Sistema. Contra la represión, organización y lucha. Espacio Correpi en Troyanos del Sistema, como lo sostuvimos el año pasado, y tenemos el agrado, el orgullo de presentar a la compañera María del Carmen Verdú. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Los extrañé mucho. Bueno, nosotros también te también. extrañamos, María del Carmen. ¿Cómo anda eso? ¿Cómo anduvieron? Iba a decir vacaciones, pero no fueron vacaciones. Convengamos que ha sido un verano particularmente agitado, con infinidad de conflictos de muchísimo calibre, como el caso de AGR Clarín, con la lucha docente, con la lucha de la comunidad mapuche también. el tema de los mapuches en Esquel, que allí anduvimos. Logré sacar una foto, como para decir, estuve en Esquel. Y en el momento que apretaba el botoncito para sacar la foto de un paisaje alucinante al costado de la ruta, alguien atrás mío me dijo, todo eso que estás fotografiando es de Benetton. Con lo cual se me fue la foto al cuerno, como se podrán imaginar, pero sí, también una situación que suma y sigue ahora dentro de pocos días, es la audiencia en la Cámara de Apelaciones para tratar de tumbar la acusación que sigue vigente contra los jóvenes que fueron detenidos en aquella cacería brutal, heridos, con el maxilar destrozado uno, con la bala en el cuello el otro, todos integrantes del LOF Cumayén, de Esquel, que bueno, siguen allí firmes en su pelea, y nosotros tratando de hacer el aguante en la medida que se puede, a la distancia y con la escasez de recursos que impide muchas veces que podamos estar presentes. Un desastre. Después uno ve la publicidad de Benetton ahí, los colores unidos de Benetton, que da un poquito y bastante de bronca, y por qué no también un poco de asco, ¿no? Sí, no, hubo algunos memes interesantes al respecto con esa tipografía y ese eslogan y la sangre de los compañeros chorreando en sus vestimentas típicas. Bueno, María del Carmen, ya estamos entrados en el 2017. Hay varias cosas de las que hablar de todas maneras. Así como de pasada, me gustaría que hablemos de lo que fue, hablábamos al principio del programa, de lo que fue el 8 de marzo. Tengo entendido que ha habido un pronunciamiento de la Corte Suprema en cuanto a las racias, ¿no? Que tiene que ver con que la CID había dictado que las racias eran ilegales, digamos, inconstitucionales, y ahora la Corte Suprema dice que no se va a tener en cuenta lo que diga la CID a partir de este año, básicamente. No, lo que hizo no la CID, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sino la Corte Interamericana de Derechos Humanos, organismo jurisdiccional superior a la propia Corte Suprema en la estructura judicial argentina por imperio constitucional, fue en el 18 de septiembre de 2003 dictar el fallo que condenó al Estado argentino en la causa Bulacio, un apellido que hoy ha sonado muchísimo y supongo que después algo diremos sobre el tema, a partir de lo de Olavarría y esta identidad sorprendente de la segunda víctima que coincide con el apellido, no es familiar de Walter, pero lo cierto es que Festival de Rock Bulacio es como que te pega duro. Sí. Decía, en esa sentencia, en esa condena al Estado argentino, lo que la Corte Interamericana dijo es que el Estado argentino estaba obligado a derogar todas las formas de detenciones arbitrarias, tanto las que están normadas, como la averiguación de antecedentes o las faltas o contravenciones, como las que son uso y costumbre, como las racias y estos operativos masivos que no tienen apoyo normativo alguno. Lo cierto es que en la práctica sabemos que eso nunca se cumplió, no lo cumplió ningún gobierno de 2003 hasta hoy, pero en el curso de este último año y medio, como ya creo que era el primer tema que tratábamos en la primera columna del año pasado, aquel fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad habilitando aún más, con más facultades, las detenciones arbitrarias como la AA. Bueno, la Corte sucesivamente ha ido quitándole importancia y peso a los fallos de la Corte,
y es simplemente una muestra más, junto con otras decisiones importantes de estos últimos días que muestran la orientación del Poder Judicial en apoyo de la política que desarrollan los gobiernos nacional, provinciales y de la ciudad, como por ejemplo el del quite de la personería gremial a los metrodelegados, a la GTCIP, un fallo también hecho a la medida de la UTA, de la burocracia podrida de la UTA y del propio gobierno. Entonces no sorprende tampoco que la Corte ahora diga que está todo bien con las racias. Es increíble. A Verdú vos le tirás un tema y te sabe todo. La cabecita es que militamos mucho y eso hace que estemos un poco en todos lados, ¿no es cierto? Lo de Olavarría tampoco nos lo contaron. Hubo más de 60 compañeros militantes de Correpi, de Buenos Aires, del conurbano, de La Plata, que estuvieron allí, que en la medida que pudieron comunicarse nos iban pasando la información, que fueron centrales a la hora de desmentir esas primeras informaciones de 7, 11 muertos, etcétera. También hay un dato importante, ustedes son comunicadores, trabajadores de prensa, de qué manera la agencia oficial de noticias de la República Argentina, por ahorrarse un pasaje en micro para mandar un cronista, construyó un cable a partir de tweets de personas que contaban lo que les llegaba, ¿no? Sin ningún tipo de rigor de chequeo ni nada por el estilo, y durante varias horas muchos creímos que estábamos hablando de esa cantidad de muertos, ¿no? El comunicado que sacó la Comisión Gremial Interna es muy importante porque, como ellos lo titulan, es el periodismo del ajuste, ¿no? Y seguimos con los conflictos laborales y hoy Radio del Plata en paro total, etcétera. Pero en lo de Olavarría lo que nosotros vimos es la analogía perfecta con Cromañón, con Time Warp, con Beara, con la masacre de Once, es decir, estos crímenes del capital que son el resultado del afán de lucro compartido por un grupo empresarial cuyo único objetivo es ganar toda la plata que sea posible y aún más, y del otro lado funcionarios gubernamentales, en este caso con una cuestión muy particular, porque el intendente Gali, a diferencia de Ibarra como jefe de gobierno en el momento de la masacre de Cromañón, no se limitó a mirar para otro lado, sino que era socio de la productora con un contrato firmado en el cual asumía la condición de fiador a través del municipio del debido cumplimiento de las obligaciones que eran la sanidad, la higiene, la seguridad, el control y admisión de espectadores, es decir, todo lo que no se hizo. Sí, es terrible. Bueno, hay mucho para hablar. Acá tenemos el testimonio, digamos, directo de dos de los integrantes del programa que fueron. Que estuvieron allá también. Por ahí. Sí, no, fue un exceso de irresponsabilidades desde cualquier punto de vista. Hasta había 100.000 personas más de las que había en otros conciertos. O sea, se desbordó por todos lados. Pero son esos límites que a veces se cruzan. Bueno, Cromañón también podría haber pasado en cualquier otro recital, digamos. Y acá, bueno, fueron un montón de irregularidades. Nosotros nos tocó también, tardamos 12 horas desde Loma de Zamora hasta Olavarría, 6 horas más de las que habitualmente tenés para llegar hasta Olavarría. Y en los controles de seguridad, las canas estaban más preocupadas por cobrar la coima para que pasen los micros que no tienen habitaciones, porque estaba lleno de micros que iban haciendo fila para pagar la coima y pasar, que por controlar si había gente con entradas y para digamos, prevenir en el lugar que estuviera todo, digamos, en condiciones, digamos. Había más, estaban las energías puestas en otros lados, digamos. Fue como una suma de irregularidades desde la producción hasta la seguridad, el municipio. Mira, yo estoy convencida de que si solamente hubo 2 muertes, si esta información es la correcta, si en el correr de los días no nos enteramos que siguen faltando pibes o pibas, es pura y exclusivamente por la forma en que los chicos y chicas se cuidaron entre sí, por la solidaridad que hizo que el que todavía le quedaba un cachito de señal se comunicara, pasara a los teléfonos, avisara los nombres, ayudara al que no sabía dónde había quedado su micro, etcétera, y la verdadera epopeya de solidaridad que protagonizaron los vecinos de Olavarría. Que eso es, me parece, lo descollante de la jornada. Ayudando a decir, porque cuando salimos del concierto no había nadie que informara para dónde estaba la salida.
con suerte pudimos llegar a una casa donde nos dijeron, bueno, les preguntábamos para dónde está la calle Avellaneda, para dónde está tal calle, porque no había nadie informando. Bueno, creo que, no sé si es correcta la información, me llegó el dato de que había 3 oficiales de tránsito, 3. Sí, no sé si 3, pero no había gente. No, lo que decías, María del Carmen, es que sí, hay todavía 30 personas que están desaparecidas. Es fea la palabra y fuerte, pero están desaparecidas. Por eso digo, esperemos a ver qué pasa, porque Ismael Sosa también estuvo desaparecido en Córdoba durante casi 10 días, ¿no es cierto? Exacto. Y lo buscábamos como se busca hoy a esos pibes, a través de las redes, a través de los mensajes, de los carteles en las estaciones y demás, y después la respuesta fue la peor. Sí, la verdad que son casos, bueno, Ismael Sosa allá en Villa Rumpial fue en Córdoba. En Rumipal, exacto. Rumipal, perdón. En las inmediaciones de un recital de La Renga, en este caso. Exacto. Es... Que hagamos una aclaración por las dudas que haya algún descuidado en la audiencia, no lo creo porque la audiencia de la tribu es muy bicha, pero la situación en Obras en el 91 con la detención, tortura y muerte de Walter o el secuestro, desaparición y asesinato de Ismael Sosa remiten a una aplicación directa de la política represiva estatal con protagonismo de las fuerzas de seguridad. Por eso yo marcaba esto de la analogía con Cromañón, de la muerte de estos otros 2 muchachos, uno de ellos dramáticamente llamado Bulacio, porque independientemente del marco general del festival, no es lo mismo una situación que la otra. Por supuesto que el Estado sigue siendo responsable exactamente igual, pero esta vez como socio de los empresarios, no ejerciendo su propia política represiva. Hablando de represión policial, bueno, ahora a fin de mes se va a activar judicialmente un caso del que nos querías hablar, digo. Sí, el 20 de marzo, finalmente, después de una postergación, porque tendríamos que haber empezado el 8 de marzo, va a comenzar el juicio oral al policía bonaerense Walter Flores, que fusiló a Omar Cigarán hace ya 4 años. Una causa compleja, una causa en la que solamente por tirar un dato, al pibe lo levantan del lugar, lo cargan en la ambulancia, lo llevan a la morgue para hacer la autopsia. Hasta allí no hay indicio ni mención alguna de armas en su poder, y de repente cuando lo preparan para la autopsia, debajo de su calzoncillo, dicen los médicos forenses y los policías que estaban en la sala de autopsias, que aparece el arma que, según el policía Flores, fue utilizada para amedrentarlo y que motivó sus disparos. Así que una causa que viene complicada, que además tiene una particularidad, y es que, a diferencia de lo que sucede habitualmente, que tenemos la acusación fiscal, siempre más leve, siempre más comprensiva del policía, pero acusación al fin, y por el otro lado la del particular damnificado, en este juicio no va a haber fiscal, porque la Fiscalía hace ya varios años que viene sosteniendo que acá no hubo delito alguno y que fue un hecho de legítima defensa. Bueno, ahí digamos que tenemos un poco un panorama de este tiempo que hemos estado fuera del aire. Se viene además, para hablar de lo que se viene más adelante, el 24 de marzo, ¿no? Se viene el 24 de marzo, donde todos y todas tenemos que encolumnarnos tras el encuentro Memoria, Verdad, Justicia. La consigna que hemos elegido para este año, muy vinculada con la realidad, son 30.000 y fue genocidio, como respuesta directa a lo que yo prefiero no llamar negacionismo del gobierno macrista, sino lisa y llana reivindicación del terrorismo de Estado, de la dictadura y de sus participantes, tanto militares como civiles, eclesiásticos, etcétera. Una marcha que va a ser multitudinaria. Sí. Hemos lanzado ya la campaña en todas las redes, a la que pedimos que se sumen, con la foto, el cartel, que lo pueden bajar de la página del encuentro. Yo marcho con el encuentro Memoria, Verdad, Justicia, con estas 2 consignas. Son 30.000, fue genocidio. Fue genocidio, fueron las fuerzas represivas del Estado, fue también, en muchos casos, y hablábamos de estos jóvenes de Olavarría, fue la policía. Juntar unos mangos, ir a un recital. Con tu novia o con amigos. Querer entrar. Querer entrar. Walter Bulacio. Rubén Carballo. Ismael Sosa. Silencio convertido en gritos de justicia. Rubén Carballo. Ismael Sosa. Silencio. Se están bajando por portación de rostro, por no tener una cara linda, por tener algo.
algo, por lo mínimo, nos están matando. Pero ¿saben qué? Con Ismael se confundieron. No sabían que tenían esta familia, no sabían que tenían estos amigos, porque nosotros no vamos a parar. No nos vamos a callar, ni las amenazas ni nada, no van a poder con nosotros, van a tener que matarnos a nosotros y a toda la gente que está acá y la que va a venir. Porque Nosotros sabemos. Vos sabés. Fue la policía. ¡fue la policía! Fue la policía, eso te decíamos. Tantos casos de gatillo fácil y de... Sí, tratamos de tener en cuenta todo lo que es violencia institucional. En este caso, Juan Francisco Bulacio fue una víctima no policial, pero hablábamos de eso. Si estás ahí pensando y enganchándote recién sobre el final del programa, hablamos de todo esto a cuenta de Walter Bulacio, que tenía 17 años en 1991, cuando la policía lo detuvo antes del show de Los Redondos, justamente Patricio Rey y Los Redondos, y falleció después por apremios policiales, como se le dice más eufemísticamente, ¿no? Pero la policía... A la tortura, digámosle tortura. Sí. Exactamente. Estamos con María del Carmen Verdú. Muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Y bueno, lamentablemente parece que este año se nos van a hacer cortos los tiempos por la cantidad de temas que vienen asomando en el horizonte, pero hay que seguir para adelante y más que nunca hay que pensar en la necesidad de la organización y de la lucha consecuente.